come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Abajo, a muchos kilómetros de distancia, la gran masa líquida del océano lo ocupaba todo, alternándose en su superficie los brillos del sol con las sombras que las nubes desde el cielo proyectaban. Nubes que en ese momento él atravesaba a gran velocidad sobre el inmenso azul. Al otro lado de la pequeña ventanilla podían verse dos minúsculos puntitos blancos con sus velas desplegadas, y un poco más arriba, enmarcado en el pequeño espacio de visión que el ventanuco le dejaba, la estela de un gran barco, un mercante cargado de contenedores. Quizá el mar, con sus dimensiones, sin otro límite que la imprecisa y huidiza línea del horizonte, sea el último espacio donde el ser humano pueda ejercer en absoluta libertad su naturaleza más elemental. Reflexionaba imaginando a los tripulantes de aquellos barquitos soltando las amarras un día cualquiera para dejar atrás las miserias cotidianas de la vida en tierra. De carácter imprevisible, el viento y el mar impondrían su ley sin atender a ningún criterio mundano ni irracional, sin concesiones, sin contemplaciones. Implacables, entre aullidos y estruendos de espuma y agua salada, ambos elementos devolverían a quienes allá abajo estuvieran navegando a su insignificante condición de humanos que hasta en las peores condiciones, como marinos, serían dueños de su libertad. Eso pensaba cuando el avión sobrevolaba ya una enorme masa nubosa en dirección a aquella maldita ciudad que le mantendría encerrado, cautivo entre la ambición y la vanidad alimentadas a base de intereses ajenos. Y se preguntó si no estaría mejor a bordo de un barco. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy, la historia y la cultura náutica tienen prácticamente todo el protagonismo. Sabremos más sobre la Real Armada de los siglos XVI al XVIII. Lo haremos con Guillermo Nicieza, médico, pero cuya pasión por la historia naval le ha llevado a estudiar en profundidad las armadas imperiales. Autor de 2 libros, Leones del Mar y Anclas y Bayonetas, nos visita para que sepamos qué tipo de flotas había antes del descubrimiento de América, cuándo y cómo se forja el mayor imperio naval de la historia, el español, o qué técnicas de combate se empleaban en la mar entre los siglos XVI al XVIII, además de recuperar la memoria de grandes marinos que hicieron, como decimos, del español, un imperio en el que no se ponía el sol. También en este episodio iniciamos un recorrido por los principales museos y espacios expositivos que, dedicados a la mar en cualquiera de sus ámbitos, encontramos a lo largo de los muchos kilómetros de costa que tiene España. Para empezar, el Museo Marítimo del Cantábrico de Santander. Regresa la sección de lectura náutica. Librería Robinson no es que haya cerrado sus puertas durante el mes de agosto, ni mucho menos, pero Juan Melgar ha querido dedicar tiempo a navegar. Y ese es un tiempo que, como no podía ser otra forma, en este podcast respetamos reverencialmente. Pero ya tenemos libro que llevarnos a la camareta. Fichas de navegación a vela, de Israel Cabrera, que es su autor. Y las Españas de ultramar y sus exploraciones de Josu Jiménez saldan una deuda pendiente, la que nos había quedado en el anterior podcast en torno a la figura de don Antonio de Gaztañeta. De él supimos sus dotes como marino y militar. Hoy conoceremos su dimensión como el ingeniero naval que revolucionó la construcción de barcos en la España de Felipe V. Y los incendios a bordo, un asunto muy serio de consecuencias graves y sobre el que cualquier precaución es poca. De qué puede originarlos o qué precauciones tomar, hablaremos con Roberto Bucetas. Comenzamos.
Los que nos seguís sabéis que la historia tiene buen encaje en este podcast. A través de las Españas de ultramar y sus exploraciones, conocemos con Josu Jiménez en cada capítulo algunos de los nombres más representativos de nuestra historia naval. Hoy, además de contar nuevamente con esta sección, queremos dedicar algunos minutos más a un recorrido tan brillante como desconocido en algunos aspectos, como es el que llevó a España a convertirse en la mayor potencia naval de la historia durante al menos 2 siglos, 200 años, que se dice pronto. Nos sumergimos, por tanto, en la historia con mayúsculas de la mano de Guillermo Nicieza Forcelledo, joven médico de formación, pero a quien nuestra historia naval ha cautivado tanto como para llevarlo a publicar de momento 2 libros, Leones del Mar y Anclas y Bayonetas, 2 títulos que ahondan en el estudio de las armadas imperiales de los siglos XVI al XVIII. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues encantado, aprovechando, aquí en mi tierra en Asturias, celebrando el día, que además, casualmente, cosas del destino, coincidió con la fundación de San Agustín de la Florida. ¡Qué bien! Por ese ilustre asturiano y marino, además, que es Pedro Maneda Avilesco, o sea que mejor imposible. Muy bien, muy bien. Oye, Guillermo, ¿médico historiador o historiador médico? ¿Cuál es la ecuación? ¿En qué coordenadas te mueves? ¿Qué es lo primero? Una cuestión yo diría que es la parte de profesión, que sí que es la medicina en este caso, sí. Y luego la parte de formación, ¿no? Que es lo que realmente se ha ido un poco por los, iba a decir por los cerros de Úbeda, pero más bien por las estelas del mar, ¿no? Sí. Que es la historia. Es una afición que, desde pequeño, que se me fue de las manos hace unos cuantos años, y se ha convertido prácticamente en mi segunda profesión, si no, casi la primera incluso, ¿no? Porque al final el tiempo que le dedico a una y a la otra, ahí están las dos. Bueno, pues explotemos tu faceta como historiador, porque para eso te hemos llamado. Tu campo de estudio es básicamente la Real Armada de los siglos XVI al XVIII. Pero antes de llegar ahí, si me permites, Guillermo, tras el descubrimiento de América y posterior vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, es verdad que se escriben los pasajes más conocidos de nuestra historia naval, ¿no? Más desconocido es el periodo anterior a estos 2 hitos. ¿Qué pasaba en la península en el siglo XIII cuando, no sé si podemos empezar a hablar ya de las primeras flotas organizadas y preparadas para la guerra y la conquista? Sí, cuando hablamos de historia de España hay que tener en cuenta que, claro, la historia naval española es en general heredera, no solo de la época medieval, ¿no? Porque al final la época medieval a su vez también fue heredera fundamentalmente de la griega, la romana, la bizantina y demás, ¿no? Es decir, muy antigua. Entonces, claro, cuando presentamos, o se suele presentar muchas veces, ¿no?, la historia naval española, prácticamente como que nació en el descubrimiento de América, claro, dejamos muy de lado la parte medieval, que es realmente cuando se empezaron a organizar las grandes flotas, o más que flotas, digamos, las armadas, ¿no? Porque ya se consideraban, armadas de guerra, es decir, conjuntos de naves construidos para el combate, con marinos muy bien adiestrados, con almirantes incluso, ¿no? Tanto los almirantes de Castilla como los almirantes también de Aragón. Y luego, también una cuestión que ahora estoy, personalmente investigando, que son las armadas de Al-Ándalus, que curiosamente son bastante desconocidas, pero también tuvieron mucha influencia, digámoslo así, ese intercambio, ¿no?, cultural entre árabes, ¿no?, o andalusíes, mejor dicho, y castellanos y aragoneses, con lo cual, una época muy interesante y, como digo, que realmente aglutinó muchísimos conocimientos náuticos muy antiguos. Ya. Bueno, una vez aclarado esto, primero Portugal, posteriormente España, una vez unificados los reinos de Castilla y Aragón, se lanzan en el siglo XV al descubrimiento de tierras de ultramar. ¿Es en ese momento cuando podemos empezar a hablar del despegue del imperio en el que no se pondría el sol? Sí, realmente, como decíamos antes, es a partir del siglo XIV fundamentalmente, ¿no?, cuando Castilla prácticamente domina todo el Atlántico y Aragón, es la dueña y señora del Mediterráneo occidental. Al final, esas 2 grandes potencias, ¿no?, potencias militares, en fin, diplomáticas y demás, también navales, con los reyes católicos, ¿no?, Isabel y Fernando, al final ya se empiezan a intentar organizar, podríamos decir, ¿no?, una armada conjunta, aunque realmente, no es prácticamente hasta Carlos I, ¿no?, hasta el emperador posteriormente, Carlos V, cuando se organiza se intenta organizar una única armada, que luego, realmente hablamos de armadas imperiales, pero sí, sería prácticamente la llegada, podríamos decir, al reinado de Carlos I, cuando se intentan organizar las armadas de guerra de forma, más seria y demás. Al final realmente es con Felipe II, ¿no?, en la época aproximadamente de 1560-70, cuando ya las armadas, en ese sentido se organizan de una forma mucho más seria, con ese sistema de flotas de galeones y demás, ¿no? Ya. Guillermo, ¿y qué papel juega la Marina Civil, digamos, la mercante, en los descubrimientos, exploraciones y conquistas que se llevan a cabo en los primeros compases de la creación del Imperio Español? Realmente muy importante, porque hay que tener en cuenta, claro, al final esto pasa todavía a día de hoy, ¿no?, que es que la Marina Militar se nutre, ¿no?, la Armada, en el caso de España, se nutre
de cuestiones también de la Marina Civil y al revés, ¿no? Es decir, el intercambio es muy importante. Las primeras, cuando hablamos de eso, de flotas, ¿no? Armadas, o bueno, en fin, ese tipo de cuestiones de concepto, Sí. pues en un primer caso eran fundamentalmente marinos civiles, ¿no? Y se embarcaban tropas de tierra, es decir, soldados de tierra, pues bueno, las huestes, ¿no? Las mesnadas y demás. En la época medieval esto prácticamente hasta Felipe II se organizó un poco así, y luego sí que es cierto que ya se empiezan a intentar formar marinos militares de formación. No es casualidad, de todas formas, ¿no? Que una de las partes más gloriosas de la historia naval española es el siglo XVI, pero claro, en el siglo XVI tenemos una generación de marinos de guerra impresionantes, ¿no? Como Álvaro de Bazán, en fin, Pedro de Zubiaurre, en fin, una cantidad tremenda, ¿no? De marinos que realmente sí que ya, pues bueno, ya, aunque en aquel momento lo de almirante, pues bueno, también es un concepto un poco distinto, ¿no? Hablaríamos de generales de mar, ¿no? Capitanes generales de mar, de armadas y demás, pero ahí es cuando realmente despegan. El siglo XVII, de hecho, ya hay, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya se agrupan las dos escalas de mando, la parte de la marinería y la parte de los soldados, en la misma persona, en la misma jerarquía, y es en el siglo XVIII realmente cuando luego ya, pues bueno, ya está prácticamente la armada organizada con una única, ¿no? Esa Real Armada, donde todos los buques pertenecen al rey, y es, pues bueno, actualmente la Armada Española es heredera, pues bueno, sí, ininterrumpida, ¿no? De todas estas armadas, ¿no? De las imperiales, de la Armada del 18, y bueno, el 19 que fue un pequeño impasse dentro de lo que es el 18, ¿no? Y como siempre digo, como soy 18esista, siempre digo que el 18 prácticamente abarca hasta el 20, ¿no? Porque al final la herencia, pues bueno, ahí está. Ya, lo digo básicamente porque, bueno, me constan, ¿no? Los esfuerzos de personas versadas en historia y vinculadas a la Marina Mercante por rescatar el protagonismo que tuvieron las flotas civiles, porque es verdad que en algunos casos incluso hay como una especie de herida existencial, ¿no? Por parte de muchos historiadores que ven que se deja de lado esa Marina Civil que tanta importancia tuvo, ¿no? Pero... Y realmente es que la Marina Civil, quiero decir, la mayor parte de los marinos del siglo XVI-XVII que participaron fundamentalmente en las exploraciones, descubrimientos y colonizaciones y demás, como queramos llamarlo, pues son marinos civiles, eminentemente, ¿no? O sea, si hablamos de Juan Sebastián Elcano, de García Jofre de Loaiza, en fin, de Urdaneta y demás, ¿no? Aunque pudieron tener sus conocimientos militares o participar en alguna empresa militar, cosa que era muy típico, ahí está la famosa generación también de poetas, ¿no? Del siglo de oro, donde todos eran, además de poetas, eran militares de formación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lope de Vega participó en varias batallas, por supuesto, en fin, el Manco de Lepanto, ¿no? Sí. Ahí ese apelativo a Miguel de Cervantes y otros tantos más, ¿no? Calderón de la Barca, aunque no en marina propiamente, sí en tierra, pues bueno, como digo, tenían todos al final una experiencia militar. El caso de los marinos pasa un poco lo mismo, ¿no? Aunque sí que es cierto que esta clase de marinos, estos que sí que podríamos hablar muchas veces de almirantes, ¿no? Más que generales de mar y demás, pues sí que eran marinos generalmente de formación civil, ¿no? Normalmente marina mercante o las flotas, de hecho las flotas del tesoro y demás, que sí que es cierto que tenían unos componentes, pues hombre, la carrera de Indias en general era un componente mucho más civil y mercante que militar, ¿no? Aunque realmente luego dependiera en cierto modo de la corona y ese tipo de cosas, ¿no? Guillermo, el descubrimiento de América representa un cambio de paradigma respecto a criterios geopolíticos, ¿no? Y un cambio de enfoque que España empieza a explotar con un éxito sin precedentes. Sí, de hecho, bueno, es la prueba irrefutable, ¿no? De lo que ya habían estipulado, ¿no? Los antiguos griegos y demás, que es la redondez, ¿no? De la Tierra, el esferismo de la Tierra. Pero sí, claro, es que se prueba, ¿no? De una forma, en fin, que hay mar más allá de lo que se suponía que no había nada, ¿no? Y de hecho, pues ahí se encuentra América. No se iba a buscar América, pero bueno, ahí se encuentra en el medio y luego realmente con el Cano, ¿no? Con la expedición de Magallanes, que acaba completando el Cano con la circunnavegación, cuando realmente ya todo el mundo asume, ¿no? Lo que se suponía que se sabía, ¿no? Que era la Tierra era esférica. La importancia, pues bueno, es al final conectar dos grandísimos continentes, ¿no? Por una parte de Europa, por supuesto. África ya estaba conectado en Europa, evidentemente, desde tiempos, pues bueno, prácticamente podríamos decir inmemoriales, ¿no? Desde casi inicio de los tiempos. Y claro, es que América pues, es un continente absolutamente enorme, ¿no? Y además con unas posibilidades pues, de intercambio no solo de personas, sino también de flora, de fauna, en fin, de minerales, y luego lo que fundamentalmente realizó el Imperio Español, ¿no? O la monarquía hispánica, que es al final pues, este intercambio cultural, ¿no? Y no es casualidad que, bueno, que América a día de hoy sea lo que es, y Europa también, que esto también es muy importante, ¿no? El intercambio no solo fue en un sentido, sino fue también en sentido contrario. Claro. Pues Europa no se entiende sin América y América no se entiende sin Europa, ¿no? En ese sentido. Ya. Otras potencias en ciernes, viendo las posibilidades, digamos, que se abrían, ¿no? Empiezan a animarse y España ve cómo sus intereses comienzan a verse amenazados, ¿no? Ahí están Francia, Holanda, pero muy especialmente Inglaterra, entran en juego con decisión y buen hacer también, pero alejada no pocas veces del brillo que se dan. ¿Por qué no tenemos en España
no sé si el interés, pero al menos esa importancia que le dan otros países a su historia no nos pasa a nosotros, Guillermo. Bueno, España yo creo que en cierto modo ha olvidado que es una península, ¿no? Y además tiene dos de los archipiélagos insulares más importantes de Europa, que uno evidentemente es Canarias y el otro es pues, las Baleares, ¿no? Sí. España no se entiende en su conjunto histórico y sobre todo de devenir marítimo, sin, como decía antes, sin ser una península. Yo creo que también es cierto que luego muchas veces se ha estudiado mucho la parte histórica de las guerras de Flandes, es decir, de los tercios de tierra, que es cierto que bueno, a nivel heroico son absolutamente impresionantes, ¿no? Las acciones y las hazañas que libran, pero es verdad que se olvida esa parte naval que es tan importante o más, ¿no? Que la parte propiamente terrestre. De hecho, me gusta mucho una frase que casi siempre repito, ¿no? Que es del capitán de navío Blanco Núñez, un erudito en historia naval, que dice: la historia de España es fundamentalmente historia naval, y eso es cierto, ¿no? Entonces, sí, el tema de las cuestiones de olvidarlo, yo creo que también es cierto que al final tenemos tantas hazañas, ¿no? Tantas exploraciones, tantas expediciones y demás, que bueno, que al final parece que se pierde un poco el interés, ¿no? Ya. Al final es cierto que los británicos, los franceses y demás, pues bueno, tuvieron menos históricamente, y las que tuvieron es cierto que procuran sacarles brillo, pulirlas y que estén ahí a día de hoy, ¿no? Todavía hace poco tuvimos pues, bueno, un cierto debate y demás. Decían los británicos que bueno, que realmente el primer comandante que dio la vuelta al mundo fue Drake, y bueno, al final decíamos los españoles, pero bueno, es que no fue ni el primero ni siquiera el segundo, fue el tercero con suerte, ¿no? Ya. Probablemente ni el tercero. Entonces, claro, el problema es que el Cano es conocido, pero claro, Gonzalo Espinosa no es tan conocido, el capitán Espinosa no es tan conocido, García Gofe de Loaiza, Urdaneta son menos todavía conocidos que los anteriores, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, el que al final consigue el tornaviaje conectando, sí, prácticamente 4 de los 5 continentes, pues es precisamente el tornaviaje de Urdaneta, ¿no? Unos años más tarde, prácticamente, pues esos 30 años más tarde de la circunnavegación del Cano. Ya. Pero luego tenemos a también marinos como Gabriel de Castilla, que es que descubre la Antártida, ¿no? O sea, es que al final tenemos demasiados. Yo creo que el problema es una cuestión de tenemos demasiados, y entonces es también, en cierto modo, normal que se nos vayan olvidando nombres por el camino. Desgraciadamente es así. Ya. Bueno, no está de más recordar que los ingleses pasaron muchos años después por donde ya habían pasado los españoles, ¿no? En la mayor parte de los casos. Sí, de hecho, bueno, al final su cartografía en cierto modo es copiada, por no decir plagiada, ¿no? De hecho, cuando hablan ellos de la cartografía, la famosa cartografía británica del siglo XVIII, pues bueno, la consiguieron fundamentalmente cuando tomaron La Habana y Manila en 1762, es decir, es copiada literalmente sobre la española, ¿no? Y luego esto pasa, por ejemplo, también con toda lo que es la costa de Alaska, la costa oeste, fundamentalmente, de lo que son los actuales Estados Unidos. Pues bueno, era una cartografía española que consiguieron los británicos y que actualmente utilizan los estadounidenses, y lo que hicieron fundamentalmente fue cambiar los bautismos de los nombres, ¿no? Pues todo lo que eran nombres españoles, nombres de bautismos españoles, pues se cambiaron nombres, pues bueno, propiamente más ingleses, ¿no? Para borrar un poco, no tanto como medida de damnatio memoria, no tanto como para dañar, digámoslo así, la parte española, sino también para, bueno, al final el nacionalismo es lo que tiene, en cierto modo, ¿no? Pues al final tienes que hacer patria, y el idioma es, evidentemente, ¿no? Y la cultura, pues bueno, une mucho, y por eso también esa necesidad de borrar un poco, pues esa herencia española, ¿no? Que actualmente, todo se ha dicho, cada vez recuperan más los propios estadounidenses. Sí, es verdad. Tendemos a pensar, además, fíjate lo equivocados que estamos, que las exploraciones españolas fueron exploraciones de guerra y conquista, pero también hubo mucha ciencia. Sí, de hecho, bueno, yo diría que fue eminentemente científica, ¿no? En la parte del siglo XVIII, desde luego, la Real Armada, que se llamó la Marina Ilustrada porque aparte de grandísimos oficiales de guerra, los marinos españoles eran grandísimos científicos, ¿no? Pues eran desde cartógrafos, en fin, había incluso biólogos médicos, en fin, de toda clase de propiamente de expertos en materias muy variadas, ¿no? Muy variopintas. Pero es que también en los siglos XVI y XVII ocurría lo mismo. Aparte de luego ciertas vidas, yo diría que incluso de película, ¿no? Porque estaba leyendo hace poco, precisamente investigando a la figura de Tiburcio de Redín, ¿no? Que es un marino del siglo XVII, y bueno, ese hombre lo hizo todo, ¿no? Pues era un pendenciero, en fin, estaba todo el día prácticamente en líos de faldas, luego estaba en temas de duelos, luego fue un marino de guerra, luego al final acabó en una orden, ¿no? Con un seudónimo, en fin, un hombre además muy interesante para su época, como digo, para el siglo XVII. Pero también, como decía antes, habría grandísimos científicos, pues bueno, al final ahí está también Urdaneta, pues el propio Elcano, ¿no? También a su manera, y de hecho precisamente en las exploraciones españolas, aparte de la propia exploración o la
el propio descubrimiento, ¿no?, de tierras y demás, pues había partes científicas muy importantes. Hay que tener en cuenta que precisamente con el derrotero, ¿no?, que se llevó a cabo durante la circunnavegación, tanto con Ruy Faleiro como luego posteriormente lo que también hizo Albo y demás, ¿no?, pues pudieron realizar cálculos sobre la latitud y la longitud que posteriormente fueron muy importantes a la hora de las siguientes expediciones y, por supuesto, del conocimiento de la navegación en diferentes mares y océanos. Esto es una cosa que se olvida habitualmente, pero es así, ¿no? Al final tenemos que pensarlo en aquel momento, ¿no?, en aquel contexto, en el siglo XVI, pues prácticamente llegar de un continente a otro, pues será como a día de hoy llegar de un planeta a otro, prácticamente, ¿no? Entonces, pues claro, los conocimientos náuticos, lo que se hacía en aquella época, no se puede entender sin una tecnología avanzada y sobre todo sin una mentalidad humanista y sobre todo científica, claro. A quien guste de leer sobre la historia naval, no le son ajenos los combates navales de época, ¿no?, por la complejidad de las técnicas empleadas, el arrojo de las tripulaciones y la épica que los envuelve. ¿Cómo era un combate naval en pleno siglo XVII? Pues bueno, yo diría que al final realmente diríamos que hasta la aparición del galeón como tal, ¿no?, a mediados del siglo XVI, la mayor parte de combates navales eran muy parecidos, ¿no? De hecho, pues los buques se abarloaban, es decir, se ponían en paralelo y fundamentalmente saltaban infantes de un lado a otro, de una cubierta a otra, y luchaban prácticamente como si fuera una batalla terrestre, básicamente, ¿no? Pero en vez de en la tierra, en vez de en un campo, pues se luchaba sobre las plataformas de madera que eran las cubiertas. En el caso de las galeras, como tenían un espolón en la parte de delante, ¿no?, en la proa, pues se embestían unas a otras, en fin, funcionaban más o menos así. Sí. Yo diría que el gran salto en el siglo XVI se dio con ese diseño español, ¿no?, del galeón, un buque polivalente donde los haya, ¿no?, a lo largo de la historia, que realmente, claro, consiguieron montar, si tenemos en cuenta que una galera de cierto tamaño, ¿no?, una galera real, podía tener unos, pues bueno, 9, 10, 11, 12 cañones, ¿no?, como mucho, además se montaban siempre en la popa o en la proa. De repente plantamos a tener galeones de 50, 60 y hasta incluso 100 cañones en algún caso, ¿no? Pues claro, ahí las batallas navales cambian muchísimo. Que de hecho, pues hasta el siglo prácticamente XX fue cómo cambió el combate, ¿no? Que ocurría un poco lo mismo, es decir, las dos escuadras o los dos barcos se ponían en paralelo uno con otro, pero en este caso sí que se cañoneaban, ¿no?, con esa gran cantidad de cañones que tenían, se hacían mella, en fin, se podían llegar a hundir incluso, y luego cuando ya se hacía mucha mella en el casco sobre la dotación, es decir, la gente que iba embarcada, pues ya se abarloaban, se pegaban uno a otro y había el combate propiamente de asalto, ¿no?, el cuerpo a cuerpo propiamente. Que eso sí que el cuerpo a cuerpo, pues bueno, yo diría que no cambió prácticamente nada desde la época griega, ¿no?, podríamos entender, hasta prácticamente el siglo XIX. Ya. El conocimiento, no solo de la estrategia y las técnicas de combate, sino también de la navegación, de mover barcos tan complejos para encontrar la posición más ventajosa respecto al viento, dan una idea, Guillermo, de hasta qué punto las tripulaciones de la Real Armada dominaban todas las materias en el arte de marear. Sí, de hecho yo diría que había grandísimos tácticos, ¿no? De hecho, pues bueno, cuando se habla muchas veces de esa... Los británicos fundamentalmente dicen, ¿no?, el Nelson touch, ¿no?, el toque de Nelson, ¿no?, eso de romper las líneas, intentar y demás. Bueno, esto Álvaro de Bazán en el siglo XVI ya lo había hecho, es decir, una cosa muy antigua y se hacía habitualmente, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, como ocurre, ¿no?, redescubrimos cosas en cierta época que ya se habían descubierto o ya se habían implementado o ya se habían estudiado siglos mucho antes, ¿no? De hecho, por no es casualidad tampoco que al final, cuando vamos también en tácticas terrestres, pues al final se acaban estudiando, pues bueno, cuestiones de tanto de Julio César, ¿no?, de Alejandro Magno y demás, que más o menos todo está ahí, ¿no?, desde prácticamente, bueno, no le hizo los tiempos, pero casi, ¿no?, en cierto modo. Y a nivel marítimo pasa un poco lo mismo, ¿no? Al final, por los combates, las tácticas podían cambiar. Yo creo que al final lo que cambiaba fundamentalmente era la visión clarividente, ¿no?, del almirante en jefe o de los capitanes, ¿no?, de los comandantes de cada buque, que sí que tomaban una decisión u otra, ¿no?, o cambiaban de táctica de combate y demás, dependiendo un poco de la situación. Pero vamos, por lo demás, como digo, las tácticas de combate eran bastante conocidas y yo diría que hasta el siglo XX prácticamente, ¿no?, que es cuando se empezó a utilizar eso de cortar la T y demás, ¿no?, fundamentalmente por, bueno, todos estos cañones, ¿no?, que van en torretas móviles, que se podían girar y demás. El resto de los combates navales eran muy parecidos realmente, ¿no? Guillermo, y como estudioso, historiador de la Real Armada, ¿hay algún marino que te atraiga especialmente, alguna figura especialmente interesante para ti? Bueno, yo diría, y aunque sé que es muy trillado, ¿no?, Jorge Juan, seguramente, porque es que además, como decía antes, era un hombre profundamente, pues bueno, complejo, ¿no?, en todo lo que fue su vida. Pues bueno, además de director de la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz,
en aquel momento, luego posteriormente se trasladó a San Fernando, la propia escuela, fue un erudito, ¿no? Un estudioso, en fin, realizó cálculos sobre el grado de meridiano, en fin, un hombre absolutamente extraordinario. De joven también participó en ciertos combates, ¿no? Como la del desembarco de Oraniz-Alquivir, y luego incluso, pues bueno, a una edad media, a su edad media, ¿no? Más o menos, pues realizó un servicio de espionaje en Inglaterra, ¿no? Se hizo pasar propiamente por un inglés, con un seudónimo, con Mr. Josué, y consiguió pues traer a España pues grandes técnicos fundamentalmente católicos, ¿no? Escoceses, ingleses y demás, y adaptar un sistema de construcción nuevo en España, ¿no? Que España en ese momento se había quedado ligeramente atrás en la construcción naval, donde antes, en el sistema anterior, los ingleses copiaban a los españoles, pues bueno, en este caso los españoles copiaban a los ingleses. Cosas del destino, esto lo descubrió hace no mucho, como decía antes, capitán de navío también, Blanco Núñez, pues que resulta que los ingleses habían copiado a los españoles y los españoles estaban copiando lo que los ingleses habían copiado a los españoles. Entonces, estas cosas, ¿no? Estas pescadillas que se muerde la cola, pero como digo, bueno, la figura de Jorge Juan pues es interesantísima. De hecho, pues bueno, se le conoció como el sabio español, teniendo en cuenta que tuvo una vida absolutamente interesante y, hombre, y ojalá, pues bueno, si nos está escuchando algún cinéfilo, ¿no? Pues ojalá sí pudiera hacer alguna película sobre su vida, porque la verdad es que sería, vamos, francamente interesante. Pues que sepas que yo me llamo Jorge Juan. No llego al nivel del personaje, ni mucho menos. Pero sí que tengo el nombre como Jorge Juan. Leones del Mar y Anclas y Bayonetas son los libros que has publicado hasta el momento con la Real Armada de los siglos XVI al XVIII como protagonista. Un tema que para un investigador como tú debe resultar, no sé si inagotable por la cantidad de información que puedes llegar a manejar. ¿Cuál ha sido el proceso de documentación, Guillermo, para estos libros? Bueno, fundamentalmente yo lo que he estudiado en estos dos libros, aparte de, bueno, de ciertas introducciones y demás históricas, ¿no? Es el siglo XVIII, fundamentalmente. Pues bueno, una parte muy buena que tiene el siglo XVIII es que realmente la documentación, con esa mentalidad, ¿no? Centralista y sobre todo muy burocrática, pues prácticamente estaba todo por triplicado incluso, ¿no? Entonces, bueno, al final acudir a archivos, investigar mucho, valorar, por supuesto, siempre fuentes primarias y también muchas fuentes secundarias que también, pues bueno, están bastante estudiadas. Y sobre todo intentar, pues bueno, ponerlo blanco sobre negro, intentar también hacer una tarea más bien divulgativa, ¿no? Porque al final creo que la mayor carencia que tenemos a nivel histórico en España no es tanto el estudio, ¿no? La erudición, que es verdad que existe y es muy buena, sino la parte de divulgación de atraer, ¿no? A las nuevas generaciones este tipo de historias y sobre todo también, pues bueno, ponerse un poco fácil a la gente que no necesariamente tiene por qué saber todos estos conceptos que en algún caso pueden ser realmente técnicos, ¿no? Sobre todo con el tema de la navegación, el tema de los buques, su construcción y demás, incluso en tácticas navales, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que procuro centrarme en eso. Ahora estoy trabajando en nuevos libros que versarán sobre los siglos XVI y XVII. Y bueno, mi objetivo es un poco lo mismo, ¿no? Acercar al público general, pues bueno, tanto, como digo, documentos de época originales, como, pues bueno, estudios que ya se han realizado, pero bueno, que yo creo que hay que darles una pequeña revisión. Claro que sí. Sacrificios, penurias, compromiso, lealtad y talento para poner en marcha y mantener en pie todo un imperio en el que no se puso el sol durante siglos. Digamos que hombres y mujeres pagaron en muchos casos con sus vidas, ¿no? A mayor gloria de reyes y quizás sin saberlo también el progreso de la humanidad, tanto a nivel material como moral y de ideas. Y sí, así fue el imperio español, sustentado en su Real Armada, a la que Guillermo Nicieza dedica pues muchas horas de estudio e investigación. Imagino que serás de estas personas, ¿no?, que comparten la idea de que España fue un imperio civilizador. Sí, bueno, totalmente. Además, hay que tener en cuenta que todos estos descubrimientos, ¿no?, aunque a día de hoy nos puedan parecer ciertamente un poco peregrinos, ¿no? Decir, pues bueno, ¿qué más nos da descubrir una isla en tal siglo? Bueno, hay que tener en cuenta que a día de hoy la mayor parte de lo que es, en fin, las vías marítimas, ¿no?, las rutas marítimas mercantes y demás, que son las que llevan gran parte del comercio internacional, pues realmente la mayoría siguen ese tipo de rutas que se seguían ya en los siglos XVI y XVII, ¿no?, que descubrió fundamentalmente España. ¿Y por qué? Bueno, porque realmente eran muy buenas, ¿no? Pues al final aprovechaban corrientes, aprovechaban vientos, aprovechaban cuestiones técnicas, ¿no?, que se descubrieron en aquel momento y a día de hoy todavía pues están muy presentes en nuestras vidas, aunque no lo parezca, ¿no? Y los descubrimientos náuticos, pues a día de hoy, como digo, pues bueno, nuestra vida estaría muy lejos de ser lo que es si no llega a ser por aquellos hombres, aquellos marinos de estos siglos, ¿no?, siglos anteriores, que pusieron, pues bueno, lo mejor de, incluso dejándose muchos de ellos, evidentemente, la vida y, en fin, penurias y demás, o la salud, en muchos casos también, para, pues bueno, que hoy seamos quienes podemos ser. Es muy interesante y sobre todo, pues bueno, a mí me gusta mucho reflexionar, ¿no?, precisamente sobre este tipo de cosas, y cuando uno lee sobre estos temas, pues al final uno en cierto modo, le viene un poco ese orgullo, ¿no?, de ser heredero, pues bueno, de un gran imperio, pero un imperio de gran importancia,
y que cambió sin duda el destino de la humanidad, como pudo hacerlo el Imperio Romano también, ¿no? Imperios que al final, pues bueno, los derechos no es que se quitaran a donde se llegaba, sino que se daban los derechos que tenía uno prácticamente a donde se llegara. Siempre me gusta citar también, ¿no?, lo que habían dicho los liberales con la Constitución de Cádiz, ¿no?, de españoles de ambos hemisferios, que al final era un poco un resumen de precisamente esto. Y por supuesto, pues bueno, como español muy orgulloso de nuestra historia y la necesidad de estudiarla más todavía. Pues ahí queda eso. Guillermo Nicieza Forcelledo, estudioso de la historia, historiador, especializado pues en las armadas imperiales de los siglos XVI y XVIII y autor de 2 libros muy interesantes, Leones del Mar y Anclas y Bayonetas, que desde aquí recomendamos encarecidamente. Guillermo, muchas gracias por estos minutos. Han sido muy interesantes y nos apuntamos aquí tus datos para volver a llamarte en alguna otra ocasión. Pues nada, encantado. Muchísimas gracias como siempre por la invitación y yo por mi parte siempre a vuestra disposición para lo que sea menester. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. En A Son de Mar, historias del museo. Recuperamos esta sintonía para iniciar un recorrido por toda la costa española en busca de los espacios expositivos vinculados a la mar. Espacios que dedican su contenido a la náutica, la navegación, las gentes del mar y la vida en los océanos. Museos que nos muestran la riqueza que en torno a la mar se ha generado y se crea desde diferentes ámbitos como el pesquero, el de los intercambios comerciales tan importantes para nuestro modo de vida, o el de la investigación, que tiene como finalidad básicamente la protección y el cuidado de mares y océanos. Iniciamos pues este recorrido en el Museo Marítimo del Cantábrico, en Santander, donde uno puede empaparse de todo lo que acabamos de mencionar, y lo hacemos con Lourdes González Azpiri, que es su directora. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Jorge. Mira, soy directora en funciones y subdirectora del Museo Marítimo del Cantábrico y la bióloga conservadora. Jolín. Lourdes, pues, si tuviésemos que fijar una fecha como antecedente de lo que hoy es el Museo Marítimo del Cantábrico, ese es el año 1907, cuando en una modesta construcción se alojaría la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales, lo que nos da una idea de la inquietud que hubo siempre en Santander por recuperar todo lo que se puede saber del mar Cantábrico, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que tiene un poco su origen histórico algo antes. En 1886 ya era una estación marítima biológica de zoología y de botánica experimentales que Augusto González de Linares, que fue doctor en ciencias y catedrático de la Universidad de Valladolid, con su equipo inició los estudios marítimos en el Cantábrico, realizó también docencia en el ámbito marino y digamos que el germen fue en esa época tan anterior. Fue el origen también del primer laboratorio de investigación oceanográfica en España y realmente como museo marítimo en 1981 abre sus puertas y luego sufre una reforma entre el 2000 y 2003 y se remodela el edificio al actual existente. Como antecedente más remoto, por tanto, lo fijamos a finales del siglo XIX. En la actualidad, Lourdes, hay un edificio, el edificio que ocupa el Museo Marítimo del Cantábrico, son un total de 8.500 metros cuadrados, donde se alberga pues todo lo que tenéis, ¿no? Esto respecto al continente, porque ¿cómo se estructura el contenido? Cuéntanos. Pues es verdad, es un edificio extenso, con 4 plantas, una primera planta que llamamos cero con la colección de biología, los almacenes y fondos de historia natural y historia marítima y los acuarios. Una primera planta que es la entrada, sala expositiva temporal con su tienda, los laboratorios de química, biología en el interior y una segunda planta para la temática de historia naval, historia marítima y la tercera con su terraza panorámica y cafetería. Biología, cartografía, oficios tradicionales vinculados a la pesca, instrumentos de navegación. La historia del mar Cantábrico y la vida que alberga desde el Bidasoa hasta Cadevares da para mucho, ¿eh? Sí. Es verdad que en el museo, además de la exposición pública y de sus fondos históricos y biológicos que se exponen públicamente,
Además se tienen colecciones desde los tiempos de su inicio hasta el día de hoy, y sí que es verdad que da para mucho. Está relacionado en este museo toda la parte marítima con la parte de historia natural, y la colección Viva en Acuarios también es un fondo interesante, importante. Lourdes, entendemos el protagonismo que tiene Cantabria en este museo, como no puede ser de otra manera, pero este es un museo con proyección también al exterior, ¿no? Entendiendo el mar Cantábrico como un espacio pues íntimamente relacionado con otros mares y océanos, ¿no? Sí. Es verdad que incluso nuestros fondos históricos y algunos de los que están expuestos hacen referencia pues a las expediciones, como la expedición histórica de Malaspina, hacen referencia a todos los estudios iniciales en el medio marino, y sí, es verdad que la planta de historia ilustra muy bien el funcionamiento pues tanto de las pesquerías y sus pescadores en el Cantábrico, pues de maneras muy ilustrativas, con maquetas que están realizadas manualmente. Se ven los métodos y artes de pesca que se puede entender muy bien, pues qué es un cerco, qué es un palangre, y realmente hasta maquetas con construcciones de embarcaciones nos ayudan a entender estas acciones y este uso humano del mar Cantábrico en el mundo, claro, realmente. Oye, ¿y hay alguna pieza o espacio especialmente relevante por su valor patrimonial o natural? Pues es verdad que por mi formación biológica a mí me gusta mucho y nos gusta mucho exhibir en la actualidad algo que es nuestro laboratorio de cría. Ha sido inaugurado recientemente, en el año 2022, casi está relacionado con la cría y cultivo de medusas y peces, y el visitante puede ver diferentes fases de la cría y mantenimiento de las especies de medusa del Cantábrico y algunas otras especies de medusa muy, muy llamativas. Qué bueno, pues mira, ya me has contestado a la siguiente pregunta, porque iba a preguntarte por tu debilidad. ¿Es este espacio, por lo que me dices? Sí. También es verdad que es un edificio realmente espectacular, con la observación panorámica que tiene de la bahía de Santander en su terraza, y además de poder ilustrarnos sobre especies, el espacio en sí y las prácticas que se han dado de pesca y pesquerías en el Cantábrico, bueno, podemos observar una bahía muy, muy bella, como es la de Santander. Sin duda, sin duda. Oye, ahora que me has apuntado a ese espacio en el que se cultivan y se crían medusas, por ejemplo, y con tu formación como bióloga, no sé si tienes opinión respecto a la cantidad de medusas que se han encontrado este verano en las playas, por lo menos de Asturias. Imagino que en Santander también ha ocurrido lo mismo. Sí, en todo el Cantábrico. Y de hecho estamos viéndolas pues desde inicios del verano hasta finales del verano estaremos viéndolas. Vienen diferentes especies como la carabela portuguesa, otras especies menos conocidas pero muy llamativas porque son grandes, las Rhizostoma luteum, y realmente estamos en un medio marino que el ser humano está transformando, y que estamos transformando ya no solo nuestro medio marino, sino nuestro entorno en general, y cada vez tenemos temperaturas más altas en la tierra, y eso afecta al mar también. Nos llegan especies que están ahí, pero que las altas temperaturas y también toda la serie de sustancias que metimos al mar pues tienen efectos sobre el medio marino, sobre toda la dinámica y sobre toda la cadena trófica del medio marino. Y uno de los aspectos más relevantes es que realmente las medusas forman parte de la alimentación de tortugas, de peces, de muchas de las especies de peces. Si nosotros sobrepescamos algunas especies, pues cada vez tienen menos depredadores también las medusas. O sea que hay muchas
variables que afectan a que cada vez nos lleguen más medusas, pero en buena medida el ser humano tiene bastante que ver. Desde luego, son las especies animales, ¿no?, las que de alguna forma nos empiezan a alertar de que Sí. algo no funciona del todo Sí. bien. Bueno, Sí, pues son indicadores. Sí. sin duda, sin duda. En la avenida Severiano Ballesteros de Santander, entre Puerto Chico y el Palacio de la Magdalena, se encuentra, como decimos, el Museo Marítimo Sí. del Cantábrico, un espacio en el que pasar horas recreándose en la riqueza que el mar Cantábrico arroja desde todos los puntos de vista, histórico, patrimonial o natural. Así que si deseáis más información, en vuestro navegador de internet encontraréis todos los datos de utilidad, algunos de los cuales pues hemos comentado ya con Lourdes González Azpiri, subdirectora y ahora directora en funciones, como nos apuntaba ella. Así que nada, Lourdes, muchas gracias por esta compañía, gracias por tu visita, por compartir con nosotros estos minutos, y si hay novedades en el museo, pues nos las hacéis saber, ¿eh? Estaremos encantados. Muy bien, muchas gracias. Os invitamos a visitar y descubrir el Museo Marítimo. Pues Gracias. nos lo apuntamos. Saludos. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. No perdemos las buenas costumbres. No queremos que los amigos de A Son de Mar se olviden de nuestros oyentes. Así que, como es tradición y parte importante además en los contenidos de este podcast, tras la pausa veraniega recuperamos los minutos que dedicamos a la lectura con las últimas novedades editoriales que nos ofrece Librería Robinson de la mano de Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, estupendamente, aquí con muchas ganas ya de vuelta y de estar otra vez aquí comentando libros. Sí, ya veo que has recuperado tu vida civil después de la vida marinera a bordo del Silvestre, ¿no? Todas estas últimas semanas. Exacto, sí, hay que aprovechar lo que se pueda, como bien sabes, y hacer todas las millas que uno pueda ahora que el tiempo acompaña y que hay menos obligaciones. Fantástico, Sí, muy sí. bien, muy bien. Juan, el libro con el que iniciamos nueva temporada lleva por título Fichas de navegación a vela. Un libro con una portada muy sencilla, pero que parece resumir a la perfección su contenido. ¿Qué vamos a encontrar en sus páginas? Dinos. Pues sí, como muy bien dices, es un libro no solo con una portada muy sencilla y a su vez también con un contenido que se despliega de una manera muy sencilla, pero que luego, a pesar de su apariencia exterior, tiene mucho más contenido de lo que parece. Tiene mucho contenido, pero también está explicado de una manera muy sencilla. La verdad es que yo creo que es uno de los libros que mejor sintetiza la esencia de la vela de crucero, de lo que es la maniobra de velas, vamos, y lo que es la navegación. Sí. De una manera así sencilla, de lo mejor que he visto últimamente, desde luego. Son una serie de fichas muy sencillas, con todo, desde los conceptos básicos hasta ya pues cosas más complicadas, maniobras más complicadas o cosas como trimado del aparejo, en fin, un poco de todo. Pero vamos, es un libro muy completo y muy bien explicado, la verdad. Ya. Sí. Nos hablas de fichas. Entiendo que es un libro en el que abundan entonces, de algún modo, las ilustraciones explicativas como apoyo a un texto que, como dices, está al alcance de todo el mundo, ¿no? Exacto, sí, está, o sea, por ejemplo, pues al principio empieza, cada ficha tiene como si dijéramos una calificación, ¿no? Un nivel, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces las tipo 1 son las que estás uno empezando, las de principiante, ¿no? Las de que uno está siempre comenzando a navegar, las de tipo 2 son las que en una segunda lectura, como dice, o si ya navegas un poco, estas fichas ya empiezan a saciar tus curiosidades técnicas, y las tipo 3 son para navegantes avanzados, ¿sabes? Sí. Que ya pueden estar, los pesados que pueden estar horas hablando de barcos, eso es como... Sí, que nunca es poco para ellos. Exacto, sí, que es como, ten cuidado con no le saques el tema porque no, entonces no va a callar. Eso es un poco la idea. Y luego ya deja unas hipotéticas fichas tipo 4, que son las fichas que cada uno puede hacerse eso a sí mismo, claro, porque luego ya cada cual
pues cada barco o cada uno tiene sus propios, pues yo lo que hago cuando tal, o sea, siempre tiene uno. Pero en fin, no, yo encuentro que está todo, bueno, están todos los conceptos para todo el que no tiene ni idea. Dice, oye, pues ¿qué es esto de rizar? Por ejemplo, ha abierto una página al azar, rizar vela mayor izable. Se titula así, es con el nivel 1 y entonces explica, pon rumbo de ceñida y abre la escota y la contra para desventar la vela. Te va diciendo cosas como muy, muy básicas, pero bueno, que el que de repente que está empezando, pues le viene fenomenal. Suelta un poco el pajarín para que la vela no tenga tensión hacia la popa. Entonces, está un poco explicado así, con los pasos estrictamente, sin si dejáramos meter rollo. Sí. Y la verdad es que yo encuentro que resulta muy, muy didáctico y muy bien explicado. Es un libro técnico, por tanto, pero yo no sé si tiene algo de historia, porque atendiendo a la portada, los dibujitos que aparecen es como si en ella hubiese una evolución, ¿no?, de la navegación a vela. ¿Hay algo de esto también en el libro, Juan? No es, o sea, empieza directamente, o sea, no tiene concesiones de ese tipo. Vale, o sea, vale. No es como va ¿sabes? La historia de la vela, ni no sé qué, evolución de las velas, nada de eso. Simplemente directamente, o sea, al principio son, pues eso, pues por dónde, yo creo que la primera es por dónde puede venir el viento, por ejemplo. Bueno, hay un poquito si quieres, un dibujito de cómo evoluciona la vela, pero son 4 dibujitos de nada. O sea, no es otra cosa, ¿sabes? Sí. Entonces sí te habla de o sea, habla directamente de lo que es un barco de vela, ¿sabes? Y la primera ficha es ¿por dónde puede entrar el viento? Pues si un barco puede de ceñida, de través, a largo, de popa, o sea, y luego las partes esenciales del barco, pues eso es para el que no sabe o no lo sabe muy bien, pues que es pues eso, timón, casco, orza, bulbo, obenques, palo mayor, crucetas, ¿sabes? Luego ya va pues una vela mayor enrollable, pues todas las diferentes partes, una izable, en fin, así. Y luego ya después también va por los otros, por el Génova, etc. O sea, todo. Ya. Todo poco. También tiene la maniobra del SPI, es decir, cosas de ese tipo. Nada, que estamos ante un tratado, digamos, pedagógico, didáctico, que es fruto además de la experiencia de su autor, ¿no? Desarrollado pues a lo largo de 20 años de docencia, digamos, o de cursos vinculados a la náutica. Sí. El autor, obviamente, desde luego, tiene mucha experiencia y se nota, y va al grano y está todo muy bien esquemáticamente explicado y bueno, es novedades de este tipo, la verdad, que bueno, ojalá tuviéramos más, pero de lo que ha salido últimamente es de lo que más nos ha gustado. Israel Cabrera es su autor, recordemos el nombre, un experto navegante que lleva además empleándose a fondo, ¿no?, a diferentes niveles, en regatas, travesías, traslados de barcos, en fin, cursos, como decimos. Sí, muchas millas. Muchas millas, apuestas. Sí. Bueno, pues recordemos el título del libro, Fichas de navegación a vela, un compendio de eso, de fichas ilustradas en las que uno puede encontrar respuesta a muchas de las dudas que a veces tenemos cuando navegamos, desde el nivel más básico, cuando uno sube a un barco casi por primera vez, hasta niveles algo más avanzados en los que nos volvemos todos un poquito más tiquismiquis. Bueno, Juan, pues ha sido un placer volver a reencontrarnos contigo y deseamos y esperamos que podamos seguir contando esta nueva temporada con las novedades editoriales de Librería Robinson. ¿Qué podemos hacer para contactar con vosotros? Cuéntanos. Pues lo mejor que se puede hacer es venir a vernos aquí a la librería, que siempre es lo que preferimos, porque pues bueno, aquí se pueden ver los libros, aquí se puede charlar y nos comentamos y a ver qué es lo que quiere uno y le podemos dar diferentes opciones. Y estamos en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, y el que no pueda venir pues siempre tiene nuestra página web donde ahí vamos subiendo todas las novedades, está todo nuestro fondo, y el que también tenga dudas pues nos puede escribir un email o nos puede llamar por teléfono y estaremos encantados de dar respuesta a sus preguntas, a sus dudas, a sus encargos o lo que sea. Pues nos lo apuntamos. Te esperamos en el próximo capítulo. Un abrazo y hasta entonces. Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí, como siempre. A Son de Mar, la náutica en un podcast.
Don Antonio de Gaztañeta, de su dimensión como marino y militar, supimos en el capítulo anterior. En este queremos saber más de su talla como ingeniero naval, cuyas innovaciones técnicas condicionaron muchas de las construcciones navales en el siglo XVIII. ¿No es así, Josu? Cuéntanos. Muy buenas, así es. La primera parte os conté un poco de su reseña marina y militar, y ahora pues un poquito pretendo contar un poco su gran aportación, ¿no? Y bueno, comienzo con Antonio Gaztañeta, que no había dicho antes que nació en Motrico, que años después nació otro gran marino que fue Churruca, el brigadier. Bueno, pues Antonio Gaztañeta nació en Motrico y aparte de marino y militar fue ingeniero naval. Trascendió principalmente por su gran aportación a la construcción naval. Innovó y fue un precursor en el campo de la construcción naval, sobre todo por su enfoque científico. Yo os puedo decir que escribió sus 3 obras fundamentales: El arte de fabricar reales, que como dije la otra vez, reales son los buques, los navíos militares. Otro, como era la proporción de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 70 codos de quilla, y las proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica de nuevos navíos y fragatas de guerra. Con esas obras y la práctica que desarrolló sobre todo en los astilleros cántabros y vascos, permitieron racionalizar la fabricación de navíos en los astilleros y sentó las bases de la construcción naval a lo largo de todo el siglo XVIII, el gran siglo de la Real Armada. Tuvo una influencia enorme en la arquitectura naval del siglo XVIII, modificó las medidas, la traza de los navíos de combate. Muchos de los elementos aportados por Gaztañeta serían y fueron copiados por ingleses y holandeses. En 1600, ya comienza un poco, ¿no? Empieza en 1687 cuando, por orden de Carlos II, se traslada a Colindres, en Cantabria, y dirigió la construcción de la Capitana Real. Y en esos años escribe el primer gran tratado, El arte de fabricar reales. Y ya en 1702, con la muerte de Carlos II, fue nombrado superintendente por Felipe V de fábricas y plantíos en la costa cantábrica, que en la que se le encargó a Gaztañeta la gestión de los astilleros, las plantaciones de madera en Cantabria. Así, Gaztañeta realizó la construcción naval en el astillero de Guarnizo y se dio cuenta de que había que crecer, con lo que ordenó su traslado a otra ubicación cercana. Y para los cántabros que nos escuchen, en esa ubicación surgió un nuevo pueblo que con el paso de los años se convirtió en astillero, que todo el mundo conocerá. Y eso pues se puede considerar a Gaztañeta como su fundador, aunque no lo fuera, digamos, pero realmente fue el promotor. De ahí fue al País Vasco, dirigió las construcciones de nuevos barcos en Zorroza, que está en la ría de Bilbao, en Pasajes y en Orio. Destacó galeones como el Salvador de 66 cañones y 6 navíos ya empezó con sus cambios revolucionarios, en el cual se encargó además también de la defensa de los puertos vizcaínos ante todos los riesgos de invasión que había en la Guerra de Sucesión. A partir de ahí tuvo su segundo gran tratado, que se llama La proporción de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 60 codos de quilla. Con esas nuevas aportaciones hizo la redistribución de pesos en cubierta, dio mayor estabilidad a los navíos. Con sus cálculos matemáticos sobre el calado, adecuó al navío, que le permitió que la línea de cubierta inferior estuviera a mayor altura de la hora viva, y con eso le permitió su uso en combate en mayores situaciones que antes no permitía la meteo. A partir de ahí, cambió los cálculos, cambió el estándar de trabajos de cálculos basados en el 1 como valor de la manga, 2 como valor de la quilla y 3 como valor de la escora, que era lo que funcionaban en todos los astilleros de la corona. Cada astillero, como digo, funcionaba un poco también, hacía sus barcos un poco como lo decía el ingeniero o el maestro, carpintero, quien fuera allí, el que diseñaba y hacía trabajar un poco la construcción de ese navío. Con esto, él cambió, por ejemplo, la relación entre eslora y manga era 3,6. 5 sextos el valor de la quilla frente a la eslora, es decir, la quilla algo menor que la eslora. Tuvo bastantes detractores que decían que la eslora tenía que ser con la quilla igual y además tenía que dar las medidas como la de los mercantes, que era lo que se hacía anteriormente. Con este cambio de alargar el barco, darle más velocidad, pues puedo decir que los navíos de 70 cañones podían mantener una marcha constante de 14 nudos con viento fresco, que era antes bastante complejo. Todos pensamos además que no se navegaba ni de bolina, ni de ceñida, ni de nada. Había que navegar o al través, pero sobre todo de popa. Con esto, Gaztañeta logró aumentar el tonelaje sin perder velocidad. Es así que los gálibos con los que él diseñó los barcos fueron solicitados por el almirantazgo holandés. En ese momento eran los barcos en España, al no tener una capacidad con los últimos Austrias, se contrataban en Holanda. Los holandeses, que en ese momento tenían una relación importante,
pues lo solicitaron para construir sus naves en su carrera hacia el Asia, ¿no? hacia sus futuras colonias. El objetivo de Gaztañeta fue la velocidad, mejorar la maniobra, y eso lo logró. Aumentó la eslora más de lo que usualmente se mantenía en el conjunto de las potencias del momento. Logró que los barcos fueran más rápidos, y las proporciones de las medidas, estableciendo unas proporciones de las medidas, logró y pretendía, y lo logró en cierta manera, por primera vez, normalizar y sistematizar la construcción naval española, que hasta ese momento, como os he contado, pues no existía un estándar, una sistemática común para luego poder clasificar después los navíos como se clasificaron del 1 al 6, ¿no? En sus categorías. Y sus métodos fueron seguidos en la corona española durante más de 30 años, hasta que llegaron los grandes posteriores, no porque él no fuera grande, que fue el más grande porque empezó, que fueron Jorge Juan, Gautier, y luego cerró el siglo Landa, ¿no? En fin, eso serían otra historia. Gaztañeta fue el primero en abrir los conceptos, en generalizar y estandarizar la construcción naval española. Con esto consiguió aumentar, mejorar y canalizar un poco la construcción naval. Bueno, pues mucho más. Los barcos eran de la misma construcción, se podía construir por partes, se podían construir las diferentes partes del buque, de tal forma que de esa manera pues se podía mejorar y construir muchísimo más deprisa, con las necesidades que había en ese momento de recuperar la Real Armada. Con el método Gaztañeta representó un avance crucial en la construcción naval, estableció proporciones, como he dicho, y el rendimiento de la Armada Española mejoró de una forma enorme. Incluso, ya digo, siendo copiados y por los britanos, por ejemplo, en otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los aliados del norte construían barcos más robustos y pesados hasta entonces, que eran las condiciones del Atlántico. Entonces son barcos más cortos, más anchos y menor puntal. Los del sur, pues lógicamente, se construían en Sevilla y Cádiz, tenían diseños más estilizados y eran más rápidos. Se adaptaron a las necesidades pues con el Mediterráneo y con el comercio con América. Esto le permitió a él un poco hacer pues una valoración de lo que necesitaba España como corona, como imperio. Es decir, cómo tenía que comunicar, y los barcos debían valer y tenían que ser capaces en cualquier tiempo y condición. Y esto es un poco la historia de Gaztañeta, que tuvo que volver cuando después del Tratado de Utrecht le nombraron el almirante general. Exactamente el cargo ahora mismo no me viene a la cabeza, pero bueno, le nombraron, y tuvo que llevar la flota, la Armada Española, junto con un montón de barcos a recuperar Sicilia, porque la nueva dinastía no quiso cumplir el Tratado de Utrecht y quiso recuperar Italia, quiso recuperar todas sus antiguas posesiones. Y aquí es donde, la conquista de Sicilia, cosa que logró en una situación en la que se encontraba con la flota enorme fondeada, el almirante Byng británico, como siempre, sin aviso, sin declaración de guerra y sin nada, en el Cabo Passaro los cogió de sorpresa, sin capacidad de reacción, y a pesar de que solamente salvaron 4 barcos, Gaztañeta tuvo que rendirse con todo el barco desarbolado y ante el almirante Byng, y ahí fue hecho prisionero, y después de eso se le liberó, no se le culpó del desastre, y a poco después de aquella época el almirante Gaztañeta ya murió, pero no murió en la deshonra, sino que murió con su aportación, con todo su capacidad y con todo su aporte, como he dicho, a la construcción naval española, que gracias a Patiño, gracias a todos los grandes personajes que supo poner en la organización de la Real Armada Felipe V y su gobierno, pues logró que España volviese a estar a la altura, con barcos competitivos, barcos rápidos, barcos combatientes, a los que ya había que mirarlos al mismo nivel con los britanos. Y eso es un poco la historia de Gaztañeta como ingeniero naval. Pues además de gran marino y militar, don Antonio de Gaztañeta destacó como ingeniero naval, cuyas innovaciones técnicas pues tanto aportaron a la Real Armada del siglo XVIII. Ha sido nuestro protagonista en el podcast de hoy. Seguro que en nuestro próximo capítulo conocemos otro de esos nombres que han hecho grande nuestra historia naval. Así que te esperamos dentro de 15 días, Josu. Hasta entonces. Vale, pues muchas gracias. Seguiremos construyendo barcos.
A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Las emergencias que pueden vivirse a bordo son variadas y con origen en causas muy diversas. No sé, un accidente que se salde con algún herido, una vía de agua, la rotura de algún elemento imprescindible para el gobierno del barco y también un incendio. De eso hablamos los próximos minutos, de qué puede originar un incendio a bordo y cómo actuar en caso de vernos en una situación grave como esa. Roberto Bucetas, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Un incendio a bordo puede convertirse en una situación, Roberto, una situación realmente traumática que revista cierta gravedad. ¿Cuáles son las causas más habituales que se encuentran en el origen del fuego en un barco? Bueno, quizás sí la emergencia más importante que se pueda generar a bordo de un barco, bueno, todas pueden llegar a tener cierta gravedad, pues el incendio puede ser la que puede desencadenar incluso la pérdida del propio barco, con lo cual sí que estamos hablando de una emergencia que puede ser grave y muy grave. Sí. Pues podemos tener, bueno, lo que hablamos siempre en cuestiones de emergencias y cuestiones de seguridad, prevenir para evitarlo, siempre intentar prevenir, porque bueno, una vez que tenemos el incendio declarado a bordo, bueno, la rapidez es lo más importante y es tarde, muchas veces puede llegar a ser tarde, ¿no? Ya. Pues bueno, tenemos que prestar atención a los lugares de riesgo que podemos tener a bordo y en esos lugares, bueno, prestarles la debida atención. ¿Cuáles pueden ser esos lugares? Se puede decir, hay estadísticas en que dicen que el 50% de los incendios que se producen a bordo tienen un origen eléctrico, y que todo el tema de instalación eléctrica a bordo puede ser uno de los puntos neurálgicos o los puntos claves para evitar un incendio. Cuadros eléctricos, aislamiento, instalaciones defectuosas y a veces sobrecalentamiento o, bueno, exigirle demasiada potencia a lo que sería la instalación que tenemos a bordo por consumo, ¿no? Y sobrecalentamiento. Eso puede ser un lugar. Bueno, y el resto de los incendios, el 45% restante, podemos decir que un porcentaje muy alto son de origen en la sala de máquinas. Combustibles, temperaturas, pueden generar ahí problemas dentro. Aparte, bueno, podemos ver un poco todo el tema de instalar baterías, podemos meterlo incluso dentro de la parte eléctrica, cargadores de baterías, demás, puede generar problemas. Cocinas, la cocina a bordo es un lugar que bueno, que por su propia naturaleza puede generar un incendio, y a veces también podemos meter dentro de lo que son lugares críticos o lugares de riesgo lo que es toda la acumulación de pañol de pinturas o cofre donde guardamos del tema de disolventes, productos de limpieza, cosas que nos quedan después de las varadas de todos los años. Puede ser un lugar que puede ser crítico, ¿no? Ya. Al fuego hay que añadirle, Roberto, el peligro que supone también la inhalación de humos altamente tóxicos que pueden producirse, sobre todo teniendo en cuenta que en una embarcación los materiales que se emplean para su construcción son por lo general pinturas, resinas y plásticos que al arder desprenden también malos humos, ¿no? Sí, está claro. Lógicamente, una vez que se ha declarado el incendio, pues va a generar pues gases que son muchas veces asfixiantes y tóxicos muchas veces también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues hay que tener que una vez que se ha declarado el incendio, pues hay que prevenirse contra estas circunstancias, ¿no? También se puede hacer, bueno, una clasificación de lo que son los incendios. Bueno, estaría declarado dentro de los incendios de clase A. Bueno, clase A serían aquellos incendios de materiales sólidos, o clase B, incendios de materiales o combustibles líquidos, ¿vale? Que a bordo del barco vamos a encontrarnos, ¿no? O gases, incendios de clase C, y tenemos también incluso incendios de clase D, que serían aquellos metales combustibles, ¿no? Y habla de una clasificación que es la clase E, que la norma UNE, que clasifica el tema de incendios, no la contempla, pero que serían aquellos que tienen presencia de energía eléctrica a bordo, ¿no? Y la última incorporación son aquellos que nos habla de los incendios generados por los aceites de las cocinas y demás, que están clasificados en la actualidad como incendios de clase fósforo, ¿no? Y después hay otra clasificación de incendios en cuanto a lo que sería el combustible que utilicemos nosotros para nuestra embarcación, ¿no? Y así el Real Decreto que regula todo el tema de equipo de seguridad a bordo habla de grupo 1, que serían aquellas gasolinas, grupo 2 que habla de gasoil, y grupo 3 que habla de gases
como utilizados como combustibles para lo que sería el para lo que sería el barco, ¿no? Ahí sí que lo contemplaría ese tema. Roberto, y en materia de legislación, como comentamos, ¿cómo se regula todo lo relacionado con los elementos y el material necesario a bordo para hacer frente a una situación de incendio? Sí, hay ese Real Decreto que estábamos refiriéndonos, que te dice todo el tema de extintores que tenemos que llevar a bordo, sistemas de extinción que tenemos que llevar a bordo, ¿no? Y te establece que hay que llevar extintores en función de la eslora que tenga la embarcación, aunque bueno, en primer lugar lo que nos refiere que ha cambiado, es una cosa que había cambiado con la normativa actual, que va en función de lo que nos indique el manual de instrucciones del barco, la homologación del barco, el astillero, pues en ese manual de instrucciones va a establecer el número de extintores que tenemos que llevar a bordo. Aquellos barcos que no tengan marcado CE y que no tengan ese manual de instrucciones, pues establece unas tablas, el propio Real Decreto, y que nos habla de extintores en función de la eslora. Y así rápidamente podemos decir que para un barco entre menos de 10 metros debe llevar un extintor 34B. Hablar de 34B es la eficacia que tiene el extintor. Es un extintor que es capaz de apagar un incendio de 34 litros de un incendio de clase B, ¿no? Entre 15 y 20 son 2 extintores 34B y a partir de 20 metros pues establece 3 extintores 34B. Aparte de estos extintores, establece unos extintores en función de la potencia instalada. En función de la potencia instalada vas a tener que llevar un número de extintores. En concreto, te habla de que, bueno, a partir de una determinada potencia, a partir de 220 kilovatios, lo que sería la potencia de la máquina a bordo, el motor a bordo, establece una pequeña fórmula que te dice que es la potencia que tengamos en kilovatios por C3, por un coeficiente de 0,3, ¿no? Haciendo un pequeño cálculo, pues bueno, puedes hacer unos números. Y un motor de 250 kilovatios establece que son extintores que tendría que llevar una eficacia del extintor en torno a lo que serían 75B aproximadamente. Pues en torno a eso, pues tendrías que llevar, dividiendo entre extintores de 34B, pues sacas casi extintores los que tendríamos que llevar a bordo. Establece, pues eso, un número de extintores que tienen que ser homologados, ¿vale? Para lo que sería por una entidad notificada o por la Dirección General de la Marina Mercante. Es decir, no es un extintor convencional que podemos encontrarnos por cualquier sitio, ¿no? Es un extintor específico para el tema marítimo. Por cierto, Roberto, en caso de incendio, el viento que impulsa nuestras velas pues es un mal aliado, ¿no? Porque no siempre podemos aislar el fuego a bordo. Sí, por supuesto. En caso de un incendio, una de las cosas más importantes es no aportarle más oxígeno a ese incendio, no aportarle más aire. Si fuéramos un barco de vela y habría que arriar las velas, intentar socairear el incendio, es decir, ponernos a navegar a un rumbo en el cual el aporte de aire y de oxígeno a ese incendio sea el mínimo posible, porque si estamos aportándole mucho viento y oxígeno al incendio, lo que estamos haciendo es haciéndolo de mayores dimensiones, ¿no? Entonces eso hay que socairear el barco e intentar ponerlo lo más a sotavento posible para que no le aportemos oxígeno mientras estamos ya buscando el método de extinción más adecuado para apagar el incendio, porque todo procedimiento a apagar un incendio sería localización del incendio, un confinamiento de ese incendio y por último sistemas de extinción. Hay que apagar el incendio. Y también es importante que los métodos de extinción de los incendios es acabar con uno de los elementos de la reacción en cadena, ¿no? Entonces podemos actuar por desalimentación, cortando combustible, podemos actuar por sofocación, haciendo que desaparezca el oxígeno de ese incendio, es decir, aislándolo. Podemos actuar por enfriamiento, si quitamos la temperatura. El agente extintor por enfriamiento por excelencia sería el agua, o por ruptura de la reacción en cadena, ¿no? Esos serían los métodos de extinción que podemos acometer, pero una vez que lo tenemos localizado, una vez que lo tenemos confinado, pues hay que apagarlo. Y hay que apagarlo con el agente extintor adecuado para el tipo de incendio que se trate. No podemos utilizar cualquier tipo de agente extintor para apagar cualquier tipo de incendio. Hay que ver qué naturaleza de incendio es, qué tipo de incendio es, de qué clase es, y utilizar el agente extintor adecuado para ese tipo de incendio. Y ya para terminar, Roberto, ¿podemos hablar de, 4 puntos, 5, 10, es decir, unas reglas de oro para prevenir al máximo la posibilidad de que se nos genere un incendio a bordo? Más que lo que sería, reglas de oro, más que para evitarlo, incluso consejos prácticos en el que cuando tengamos un incendio a bordo, cosas que que tenemos que evitar hacer para el objeto de minimizar riesgos y minimizar que se produzcan
daños personales a bordo del barco, ¿no? Es decir, no entrar en un compartimento en el que tengamos riesgos de que haya un incendio. Podemos hacer que al abrir ese compartimento lo que estamos haciendo aporte de oxígeno y se pueda producir una deflagración, ¿no? Entrar en espacios cerrados, no puedo entrar, puede haber gases asfixiantes los cuales podemos generar que esa persona tenga problemas por asfixia, ¿no? Desconectar los motores o arrancar un motor, antes hay que comprobar que no haya gases explosivos. Es muy típico explosiones en barcos una vez que se está haciendo consumo. Combustible, a un pequeño derrame de gasolina en un motor, ponemos a arrancar el motor y puede producirse una deflagración, producirse una explosión. Hay cientos de casos por estas circunstancias, ¿no? Desconectar la energía eléctrica cuando hay un incendio a bordo, cortacorrientes, quitar la energía eléctrica a bordo es una regla de oro, ¿no? No utilizar agua en incendios eléctricos, es evidente, porque puede producirse que una persona puede quedar electrocutada. Socar el incendio, ya lo hemos comentado, dirigir el extintor a la base de la llama. Si no es posible sofocar el incendio, pues el único remedio que nos quedará será abandonar el buque. Ya, como última opción, desde luego. Bueno, la atención cuando navegamos pues ha de estar puesta en infinidad de aspectos, ¿no? También en los detalles más pequeños que pueden tener graves consecuencias a bordo. Es el caso de un uso indebido de la cocina en el intento de hacer una comida especial que se nos puede ir de las manos, por ejemplo. La barbacoa es también un lugar, una situación de riesgo. La barbacoa que se quede en la canción del verano. Un cigarro mal apagado tampoco es un asunto menor. Bueno, pues al margen de todo aquello, ¿no?, que tenga que ver con el correcto mantenimiento, como hemos comentado, del cableado eléctrico o el motor, y que puede hacer saltar la chispa que origine, como decimos, un incendio. Pues de ello hemos hablado con Roberto Bucetas, a quien agradecemos una vez más su participación en este podcast y emplazamos al siguiente capítulo, Roberto. Así que te esperamos dentro de 15 días. Nada, gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Tenemos nueva imagen, nuevo logotipo que podrás ver a partir de ahora en todos los soportes que manejemos, tanto en las diferentes plataformas de audio como en Instagram y Facebook. Pues mira, agradeceríamos vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Qué os evoca? O simplemente si os gusta. Recuerda también que puedes compartir los contenidos de este capítulo si te han parecido interesantes y que volvemos en 15 días con más material náutico. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.